Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cartel de Hierro y vamos a hablar un poquito sobre alguien que ya no está con nosotros, que es Diego Armando Maradona, ¿no? Lo he pensado un poquito, la verdad, el tema de hablar de él, ya que no está con nosotros y no es muy agradable, ¿no? Hablar de una persona que ya no está, ¿no? Pero bueno, lo hago en forma de homenaje, ¿no? Un poquito. Y quería hablar un poquito sobre eh, un poco cómo fue su vida tanto para lo bueno y para lo malo. Pero antes que nada decir que todo es un poquito hablando sobre una admiración sobre él, ¿no? Hay que partir de la base que viene de un entorno y una familia muy humilde, ¿no? Y que llegó a tenerlo todo bajo sus pies, ¿no? A tener todo el éxito que se pueda imaginar uno, ¿no? Tener el mundo bajo sus pies, ¿no? Era una persona que la pelota lo amaba, ¿no? El balón lo quería muchísimo, ¿no? Eh, Era algo increíble, ¿no? O sea, había nacido, estas personas que habían nacido para algo determinado, ¿no? Y él había nacido para el fútbol, ¿no? Eh, y bueno, ya todo el mundo sabe la historia fuera de las canchas, lo que sucedía, pero no hay que entenderlo que eso es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad y bueno, mucha gente dice que aparte del fútbol lo demás no era un ejemplo de nada. No pienso así, pienso que era una persona, era un gran tipo, era una gran persona, hablaba con el corazón, era muy directo, lo podías amar o lo podías odiar, pero era un tipo muy honesto y hablaba con la verdad por delante siempre, ¿no? Eh, Era un tipo que... Era un gran tipo, la verdad. Era un gran tipo. Quizás se murió de éxito. Quizás se murió de éxito. No fue el único que le pasó ese tipo de cosas. Yo lo que quería era un poco retomar un poquito lo que es el contexto en esa época, ¿no? Hay que entender que el mundo del deporte... Hola, güera, ¿cómo estás? Hay que entender que antes no estaba tan profesionalizado el deporte, ¿no? Entonces, el hecho el hecho de ser deportista no estaba tan diferenciado de ser una persona normal, digamos, ¿no? Fuera de la cancha, ¿no? Y era muy normal, eh, no sé, tener vida social fuera del deporte, ¿no? Y, y no era nada mal visto, pues cuando no estabas entrenando, jugando a fútbol o en otro deporte, pues salir a tomarte unas cervezas o algo así, ¿no? No estaba tan diferenciado la vida sana y el deporte, ¿no? Como ahora, ¿no? No estaba tan... eh, y eso ha cobrado factura a muchos deportistas, no solamente a él. Entonces, él, digamos que es un poco un ejemplo de lo que pasó en aquellas épocas, ¿no? Hay que entender que en la época de los 70s, 80s y principios de los 90s había mucha vida social nocturna, ¿no? Y había mucha droga también, ¿no? Bueno, y hoy en día creo que desgraciadamente también. A lo que voy es que ha habido muchos deportistas que les ha pasado lo mismo o parecido, ¿no? Por poner ejemplos, podría poner, por ejemplo, el boxeador Poli Díaz, ¿no? Que también cayó en ese mundo y desgraciadamente parece que aún no ha salido, también, no sé, está por ahí, ¿no? También. O por ejemplo, me acuerdo también de Julio Alberto, un jugador del Barcelona de la misma época que Maradona, que también cayó en el mundo de las drogas y por suerte parece que sí salió y bueno. Entonces, yo ponía lo del ejemplo que también me han contado aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Por ejemplo, gente que jugaba en las Chivas o iba a jugar en las Chivas y pues era normal que después iban de peda, ¿no? O sea, no era tan extraño ver eso, ¿no? De que la gente pues luego salía a tomarse unas cervezas. De hecho, por ejemplo, en el rugby, cuando terminan el partido, se toman unas cervezas con el equipo contrario, ¿no? Entonces, no era
tan descabellado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, una cosa, pues a veces hay gente que lleva las cosas un poquito más lejos, ¿no? Luego también el entorno en el que te mueves también un poco, eso a veces también hace la diferencia, ¿no? Eh, una lástima, pero es tan real y tan auténtico como lo que le pasó, que es real. O sea, no, no porque caigas en ese mundo eres mala persona. A veces Diego y otros muchos más son grandes personas, pero caen en eso. O sea, no, ¿cómo explicarlo? O sea, no por el hecho de caer en eso eres mala persona o algo así, sino simplemente puedes ser buenísima persona y caer en ese desgraciado mundo, ¿no? Hay que entenderlo, ¿no? Eso. Entonces, eh, tampoco no es cuestión de ahora de ponerlo así como que... Bueno, un ejemplo, pero también sirve como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y por ejemplo, las grandes estrellas de ahora, ¿no? Como Messi, Neymar y todos estos, ¿no? Cristiano Ronaldo, tienen como que esa enseñanza de estos deportistas del pasado para no hacer lo mismo, ¿no? Entonces, a veces se necesita como que un ejemplo también de lo que no se ha de hacer, ¿no? Para no caer en esos mismos errores. Entonces, también ha sido un maestro en eso también, para futuras generaciones, que son las de ahora, y para las futuras, ¿no? Entonces, eso también es importante. En el caso de Diego, por ejemplo, vi una entrevista el otro día de un tal que le llaman Cabezón, creo que era compañero de Diego, ¿no? Y decía que él a veces se encerraba con él en la habitación y le decía, Diego, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Y le decía, no, es que tú no entiendes la presión que tengo y que no sé qué, ¿no? O sea, han intentado a veces hablar con él, sus amigos más cercanos, ¿no? También decía de cómo, dice, si vieras el lugar donde se murió, Diego. No, dice que no quiso preguntar, no quiso entrar más en detalles, pero como que alguien que lo tiene todo, esta enfermedad te consume todo. Entonces ya. Yo, por ejemplo, el último vídeo que había visto de Diego, antes de que falleciera, ese que baila en su casa, creo, ¿no? Que al final se acaba bajando el pantalón, ahí me di cuenta que ya no le quedaba mucho de vida, desgraciadamente. Pero también me extrañaba un poco como que el entorno no pudiera ayudarlo a salir de todo eso, ¿no? Es algo que, bueno, que algunos nos preguntamos y que no sabemos la respuesta, ¿no? Es difícil cuando uno no quiere, ¿no? Luego también, por ejemplo, existe el paralelismo con Mike Tyson, ¿no? Que es de la misma época, ¿no? Más o menos, y también, ¿no? O sea, se junta eso, ¿no? De que, pues, no estaba mal visto y era normal, digamos, que el hecho de, pues, después de entrenar o después de una pelea o de un partido, lo que sea, pues tener tu vida nocturna, ¿no? Salir un poquito a divertirte, ¿no? No era nada malo, de hecho aún lo están haciendo muchos jugadores. Me acuerdo que hace unos años hablaban de los jugadores del Madrid que se les veía mucho por el Buda, de no sé qué, ¿no? Entonces, lo que pasa es que pues hay una línea muy sutil de tomarte 3 cervezas a acabar muy desfasado, ¿no? Y eso es lo que también hay que cuidar mucho hoy en día, ¿no? En los jugadores, ¿no? Y en los deportistas, ¿no? Para saber diferenciar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Que es tomarse 3 cervezas y que es acabar acabando pudiendo ser adicto, ¿no? Es una línea muy delgada, ¿no? Y eso, ¿no? Se junta, por ejemplo, con Mike Tyson pasó lo mismo, esa línea paralela, ¿no? De que gente que viene de muy humilde alcanzan un éxito tremendo, mundial, que bueno, algo tremendo, ¿no? Y el hecho de, pues, siendo jóvenes y tal, querer divertirse un poco también, al igual malos entornos, gente que no les termina de ayudar a estar bien encaminados y que pues termina las cosas como terminan, ¿no? Y eso es importante hoy en día, pues, tener los cimientos fuertes, ¿no? para los deportistas de hoy en día, ¿no? Sobre todo cuando alcanzan el éxito, mantener los pies en la tierra, ¿no? Todo eso. Pero eso es una enseñanza que también se ha aprendido con todo esto, ¿no? De jugadores pasados que han terminado con no sabiendo controlar ese detalle, ¿no? O ese ámbito de su carrera, ¿no? Es un ejemplo para eso, pero al final dijo, pues era un enfermo más de este tipo de adicciones, ¿no? Eso hay que verlo así, pero que como persona era fantástica, ¿no? Eso no quita que al igual, culpa de esta enfermedad,
pues al igual alguna mala acción pudiera hacer, ¿no? Pero como persona era tremenda, ¿no? Era un tipo honesto y maravilloso, ¿no? Que siempre hablaba con el corazón por delante, ¿no? Y bueno, se me acaba el tiempo, más o menos era esto lo que quería decir. Y bueno, un tremendo homenaje a un gran jugador que por suerte pude ver. Y nada, espero que, Diego, estés jugando, viendo el fútbol desde arriba, ¿no? Y bueno, un abrazo para todos, cuídense mucho y hasta la próxima, ¿sí? Chao.